Si alguien me hubiera visto desde afuera, habría pensado que no estaba haciendo nada. Solo estaba sentado, en silencio, mirando algún punto fijo. Pero dentro de mi cabeza estaban ocurriendo cientos de cosas al mismo tiempo. Conversaciones que nunca existieron, discusiones que jamás sucedieron, explicaciones que nadie me había pedido. Problemas que todavía no habían ocurrido y finales para historias que ni siquiera habían empezado. Era como vivir dos vidas, una en el mundo real y otra completamente dentro de mi mente. Lo curioso es que, durante mucho tiempo, no me di cuenta. Pensaba que era normal, que todo el mundo pasaba horas imaginando escenarios, preparando respuestas para situaciones improbables, reviviendo recuerdos una y otra vez para cambiar lo que ya había pasado. Pero un día me pregunté algo: ¿cuánto tiempo de mi vida he vivido realmente y cuánto lo he pasado imaginando? La respuesta me incomodó. Porque entendí que mi mente no solo imaginaba cosas bonitas, también fabricaba miedos, escenarios donde todo salía mal, personas rechazándome, errores que todavía no había cometido, pérdidas que aún no existían. Y lo más inquietante era que esas imágenes no se quedaban en mi cabeza como simples pensamientos. Se transformaban en emociones reales. Sentía ansiedad por algo que nunca había ocurrido, tristeza por conversaciones que solo existían en mi imaginación, miedo por futuros que probablemente nunca llegarían. Mi cuerpo reaccionaba como si todo fuera real, aunque nada estuviera pasando. Ese descubrimiento me golpeó con fuerza. Porque me di cuenta de que había pasado años viviendo más en mis escenarios internos que en la realidad que me rodeaba. Y aunque la imaginación es una herramienta poderosa, capaz de inspirar sueños y proyectos, también puede convertirse en una prisión silenciosa. Una prisión donde pasas tanto tiempo pensando en la vida que olvidas vivirla. Sin darme cuenta, empezaba a sentir emociones por situaciones completamente imaginarias. Ansiedad por algo que nunca ocurrió. Tristeza por conversaciones que solo existían en mi cabeza. Miedo por futuros que probablemente nunca llegarían. Era agotador, porque mi cuerpo reaccionaba como si todo fuera real, aunque nada estuviera pasando. Cada pensamiento se transformaba en una experiencia física, el corazón acelerado, la respiración entrecortada, la tensión en los músculos. Todo eso por escenarios que jamás habían sucedido. Y lo más inquietante era que esas emociones no desaparecían rápido, se quedaban conmigo, moldeaban mi estado de ánimo, influían en mis decisiones. Era como si mi mente tuviera el poder de manipular mi cuerpo, de convencerlo de que estaba viviendo una amenaza inexistente. Con el tiempo entendí algo: la imaginación es una herramienta increíble. Gracias a ella soñamos, creamos, planeamos. Es la chispa que nos permite inventar mundos, escribir historias, proyectar futuros. Pero cuando deja de servirte y empieza a controlarte, puede convertirse en una prisión silenciosa. Una prisión donde pasas tanto tiempo pensando en la vida que olvidas vivirla. Me di cuenta de que había pasado años atrapado en esa dinámica. Creía que estaba preparándome para lo que pudiera venir, pero en realidad estaba desgastándome en batallas que nunca ocurrirían. Mi mente fabricaba enemigos invisibles, problemas que no existían, rechazos que nadie me había dado. Y yo reaccionaba como si todo fuera cierto. Todavía hoy mi mente crea escenarios. Creo que siempre lo hará. La diferencia es que ahora intento hacerme una pregunta cuando noto que me estoy perdiendo en ellos: ¿esto está ocurriendo realmente o solo está ocurriendo en mi cabeza? Esa simple pregunta, aunque parece pequeña, tiene un poder enorme. Porque me obliga a detenerme, a distinguir entre lo que es real y lo que es imaginario, entre lo que merece mi energía y lo que solo es un espejismo mental. Muchas veces esa pregunta es suficiente para regresar al presente. Para recordar que la vida no está en los miedos que invento, ni en las conversaciones que nunca sucedieron, ni en los futuros que tal vez jamás llegarán. La vida está aquí, en este instante, en lo que puedo tocar, en lo que puedo sentir de verdad.
Porque al final entendí algo que me hubiera gustado aprender mucho antes: la vida no sucede en los escenarios que imaginamos, sucede aquí, en este momento, aunque nuestra mente insista en llevarnos a otro lugar. Ese descubrimiento cambió mi manera de mirar el mundo. Aprendí que no todo lo que pienso merece mi atención, que no todas las historias que inventa mi mente son reales, que no todas las emociones que siento tienen una causa verdadera. Y aunque todavía me pierdo en mis pensamientos, ya no me pierdo en ellos de la misma manera. Ahora sé que puedo regresar, que puedo elegir, que puedo vivir. La mente seguirá creando mundos paralelos, pero yo aprendí a reconocerlos como lo que son: escenarios imaginarios. Y en esa diferencia encontré libertad. Porque vivir no es controlar cada pensamiento, sino aprender a distinguir entre lo que ocurre afuera y lo que ocurre adentro. Entre lo que es real y lo que solo existe en mi cabeza. Ese aprendizaje me enseñó también a valorar lo pequeño. El sonido del viento, una conversación sincera, la risa inesperada, el silencio compartido. Cosas que antes pasaban desapercibidas porque estaba demasiado ocupado imaginando futuros improbables o reviviendo pasados imposibles. Hoy sé que esas pequeñas experiencias son la verdadera materia de la vida, y que perderlas por estar atrapado en mi mente es como dejar escapar la esencia misma de existir. No digo que sea fácil. Todavía hay días en que me descubro atrapado en mis pensamientos, construyendo escenarios que nunca ocurrirán. Pero ahora tengo una brújula, esa pregunta que me devuelve al presente, esa conciencia que me recuerda que la vida está aquí, no allá. Y aunque no siempre logro detenerme a tiempo, cada vez que lo hago siento que recupero un pedazo de mi vida, un instante que de otro modo se habría perdido en la imaginación. Quizás esa sea la verdadera lección: no se trata de eliminar la imaginación, porque ella también nos da sueños, creatividad y esperanza. Se trata de aprender a convivir con ella, de reconocer cuando nos ayuda y cuando nos encierra, de saber cuándo escucharla y cuándo dejarla pasar. Y en ese equilibrio encontré una forma más honesta de vivir. Aceptar que mi mente inventaba escenarios fue apenas el inicio. Lo más difícil vino después: aprender a convivir con ellos sin dejar que me dominaran. Porque no basta con reconocer que tu imaginación te arrastra, también necesitas encontrar la manera de regresar al presente, de recuperar lo que está frente a ti. Durante mucho tiempo pensé que la solución era luchar contra mis pensamientos, intentar bloquearlos, obligarme a no imaginar. Pero pronto descubrí que esa batalla era imposible: cuanto más intentaba detenerlos, más fuerza parecían tener. Era como tratar de contener el agua con las manos. Entonces comprendí que el camino no era la resistencia, sino la observación. Aprender a mirar lo que mi mente inventaba sin creerlo, sin dejar que se convirtiera en verdad. Ese cambio fue lento. Al principio me costaba distinguir entre lo que estaba ocurriendo afuera y lo que solo existía dentro de mí. Pero poco a poco empecé a notar señales: la forma en que mi cuerpo reaccionaba, la rapidez con la que mis pensamientos se multiplicaban, la sensación de estar atrapado en un bucle. Y cada vez que lo reconocía, me repetía la pregunta que se convirtió en mi brújula: ¿esto está ocurriendo realmente o solo está ocurriendo en mi cabeza? Esa pregunta me devolvía al presente. Me recordaba que la vida no está en los miedos que invento, ni en las conversaciones que nunca sucedieron, ni en los futuros que tal vez jamás llegarán. La vida está aquí, en lo que puedo tocar, en lo que puedo sentir de verdad. Y aunque no siempre logro detenerme a tiempo, cada vez que lo hago siento que recupero un pedazo de mi vida, un instante que de otro modo se habría perdido en la imaginación. Con el tiempo descubrí que la imaginación no es enemiga. Es una herramienta poderosa, capaz de inspirar sueños, proyectos, creatividad. El problema no es imaginar, sino olvidar que lo imaginado no es real. Cuando confundes tus pensamientos con la realidad, te pierdes. Pero cuando aprendes a reconocerlos como lo que son, puedes usarlos para crecer, para crear, para soñar sin dejar de vivir. La aceptación se convirtió en transformación. Al dejar de buscar una definición rígida de mí mismo, empecé a ver mis heridas como aprendizajes, mis errores como recordatorios, mis dudas como motores de crecimiento.
comprendí que cada etapa de la vida trae consigo una nueva versión de uno mismo, y que esa multiplicidad no es una amenaza, sino una riqueza. Me reconcilié con mis contradicciones. Aprendí que no necesito ser coherente en todo momento, que puedo ser fuerte y vulnerable, seguro y temeroso, alegre y melancólico. Que esas dualidades no me restan, sino que me completan. Y en esa reconciliación encontré una nueva forma de paz, la paz de saber que no necesito ocultar mis sombras para ser digno de luz. La transformación no fue rápida ni sencilla. Hubo días de silencio, de incomodidad, de resistencia. Días en los que mi mente insistía en arrastrarme hacia escenarios imaginarios, hacia miedos que no existían, hacia futuros que nunca llegarían. Pero poco a poco entendí que cada paso, por pequeño que fuera, me acercaba a una vida más honesta. Que cada vez que me permitía sentir, equivocarme, aprender, estaba construyendo una identidad más real. Y esa identidad no era perfecta, pero era mía. Era el resultado de aceptar mis contradicciones, de reconocer mis sombras, de abrazar mis dudas. Era la prueba de que no necesito tener todas las respuestas para vivir con dignidad, que puedo caminar con mis preguntas y aún así avanzar. La imaginación, que antes era una prisión, empezó a convertirse en un aliado. Ya no era un enemigo que me atrapaba, sino una herramienta que podía usar para crear, para soñar, para proyectar. La diferencia estaba en la conciencia, en saber cuándo estaba viviendo en la realidad y cuándo estaba viajando por mis pensamientos. Y en esa conciencia encontré libertad. El cierre de este viaje no es una conclusión, sino una apertura. Porque descubrí que la identidad no es un destino, sino un proceso infinito. Cada día puede mostrarme una nueva versión de mí mismo, y esa constante transformación es lo que me mantiene vivo. La verdadera valentía, entendí, no consiste en encontrar todas las respuestas, sino en atreverte a hacer las preguntas. En aceptar que cada duda es una oportunidad, que cada contradicción es una puerta, que cada error es un maestro. Y en esa certeza encontré paz, la paz de saber que no necesito ser perfecto para ser real, que no necesito tener todas las respuestas para seguir adelante, que puedo caminar con mis dudas y aún así vivir con dignidad. Hoy sigo sin tener todas las respuestas. Pero ya no me asusta tanto. Porque descubrí que conocerse no significa alcanzar una verdad absoluta, sino aprender a convivir con las preguntas. Significa aceptar que siempre habrá partes de ti que cambien, que evolucionen, que se contradigan. Y que esa transformación constante es, en realidad, lo que te mantiene vivo. La imaginación, que antes era una prisión, ahora es un territorio que puedo habitar con conciencia. Ya no me pierdo en ella como antes, ahora la reconozco, la observo, la uso cuando me sirve y la dejo pasar cuando me encierra. Esa diferencia es la que me permite vivir con más honestidad. Porque la vida no sucede en los escenarios que invento, ni en los miedos que fabrico, ni en los futuros que nunca llegan. La vida sucede aquí, en este instante, en lo que puedo tocar, en lo que puedo sentir de verdad. Quizás esa sea la lección más importante, no se trata de eliminar la imaginación, ni de negar las dudas, ni de borrar las contradicciones. Se trata de aprender a convivir con ellas, de reconocerlas como parte de lo que somos, de usarlas para crecer sin dejar que nos dominen. Y en ese equilibrio encontré una forma más honesta de vivir. Eso es todo, amigos, espero les gusten mis historias, no olviden suscribirse, dar me gusta y compartir para que YouTube lo recomiende a otras personas, nos vemos la próxima.